buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los recientes hechos violentos protagonizados por el Clan del Golfo en al menos 11 departamentos durante 4 días dejaron, según las autoridades, 187 camiones quemados, 4 vías principales bloqueadas y 8 terminales de transporte afectadas. Además, un policía murió, 6 más resultaron heridos, 2 militares perdieron la vida y otro más sufrió heridas. El reporte indica también que en total se presentaron 309 ataques o acciones terroristas y 3 homicidios. Las zonas más afectadas están ubicadas en los departamentos de La Guajira, Chocó, Antioquia, Sucre y Córdoba. En las últimas horas, el gobernador Aníbal Gaviria lanzó duras críticas al gobierno nacional. El gobernador ha dicho que muchas zonas de las que fueron atacadas, o varias de esas zonas que fueron atacadas por el Clan del Golfo, en esas zonas o regiones no hay un control del Estado. Miren lo que dijo el gobernador. La falencia en el control territorial del Estado colombiano. Una de las primeras obligaciones de un Estado es el control territorial. Y aquí hemos tenido falencias, pero no es el de este caso, sino que eso es algo que ha tenido vacíos desde hace más de 50 años. Lo que este caso nos tiene que llamar es a una reflexión profunda sobre una estrategia de corto, mediano y largo plazo del Estado en su conjunto para tener un verdadero control del territorio. Pues precisamente este es el tema en Sala de Prensa, esa acción terrorista que durante 4 días adelantó el Clan del Golfo en al menos 11 departamentos y que según las autoridades regionales en algunas de estas zonas no produjo una respuesta adecuada del Estado. ¿Está el Estado, en este caso el gobierno, la policía, las fuerzas militares, para preparar este tipo de acciones? ¿Qué tan débil está el Clan del Golfo? ¿Qué va a pasar ahora con esta organización criminal una vez que alias Otoniel ha sido extraditado a los Estados Unidos? Por eso hemos invitado a Diego Alejandro Restrepo, coordinador de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Y también hemos invitado a Andrés Macías, docente, experto de Seguridad Nacional y Conflicto de la Universidad Externado de Colombia. Andrés, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, arranco con usted, Andrés. ¿Qué analiza de esta ofensiva, de estos ataques que realizó el Clan del Golfo en las últimas horas luego de la extradición de alias Otoniel? Bueno, pues es un periodo bastante, son solo 4 días, pero 4 días en los cuales este grupo logró demostrar que no está tan como el gobierno lo hizo tras la captura de Otoniel y antes de que comenzara el paro. El gobierno anunció que era un grupo que después de la captura de Otoniel iba a venir su declive. Yo creo que lo que sucedió en estos 4 días demuestra que no es tan así, que no está tan debilitado. Yo creo que sí hay fisuras y hay debilidades, que eso lo vamos a ver de pronto, pero no es tan débil como se pensaba. Es un grupo que no tiene una jerarquía militar vertical o una jerarquía piramidal como lo tendrían las FARC, posiblemente en años anteriores a la firma del acuerdo, pero sí un grupo que tiene un alto nivel de coordinación y eso es lo que pudimos, un paro que se pensaba que, o se anunció que iba a cobijar y alcanzó a tener acciones en más de 10 departamentos. Un paro que logró generar zozobra en gran parte de la población y creo que hacia allá iba este paro. Se buscaba que fuera un paro que generara población y eso creo que fue lo que se logró. Reacción un poco tardía por parte del gobierno. Lo que mencionabas del gobernador Aníbal Gaviria más o menos va por ese camino y el gobierno no logró enfrentar esa intención del Clan del Golfo de generar intimidación en la población. Hizo un gran esfuerzo para evitarlo, pero no logró que es tan contundente como lo logró. Precisamente el presidente Iván Duque, creo que si mal no estoy, en el día de ayer dijo que estos eran hechos aislados. Yo no sé si se le puede llamar hechos aislados a un tema que pareciera más coordinado, donde se habla de más de 300 acciones violentas realizadas por miembros o por integrantes de este grupo criminal. Sí, yo tampoco creo que podamos hablar de hechos aislados. Creo que sería un error desde el punto de vista de política pública de hablar de hechos aislados. Son hechos
con algún nivel de coordinación. Y en ese sentido lo que podríamos entrar a hablar es qué coordinado fue. Si fue altamente coordinado, operante fue igual, donde hubo actos estratégicos en un momento dado y en otro momento dado que demostraran cuánto hay entre los diferentes grupos que conforman este Clan del Golfo, entre las diferentes facciones, si quisiéramos denominarlo así, y entendíamos de pronto tener una respuesta mucho más contundente contra estos grupos. Pero claramente aislados no creo que hayan sido lograr generar toda esa mano de vehículos vandalizados, bloqueos en las vías, lograr evitar que la población saliera en algunos casos de sus casas. No podemos hablar de lados cuando hay más de 100, 140 municipios afectados por estos hechos de violencia y de terror por parte de este grupo. Mire, uno sabe, y los expertos lo han dicho, y está demostrado hasta la saciedad, que prevenir acciones terroristas es muy difícil. Se pueden contener algunas, pero no todas. Pero en estos casos, ¿por qué quedaría como en evidencia que las fuerzas militares y la policía no pudieron contrarrestar esa ofensiva que se vino en lo que el Clan del Golfo llamó un paro armado? ¿Por qué no lo pudieron evitar o por lo menos enfrentarlo de una manera mucho más efectiva? Bueno, como tú lo dices, las acciones de este grupo son acciones muy difíciles de evitar, muy difíciles de contrarrestar, porque los hechos de terror que ellos generan no requieren una gran capacidad militar, no requieren un gran despliegue de personal, simplemente logran cometer el hecho que vayan a hacer y pueden retirar pocos hombres. Eso hace que para la fuerza pública sea mucho más difícil enfrentarlos. Yo no creería que podamos hablar que el Estado no hizo nada. Yo creo que el gobierno sí logró de alguna manera entrar a que lo que sucedió, que estos hechos de zozobra hubieran afectado tanto a la población. Hemos visto que se han reportado caravanas acompañadas por miembros de la fuerza pública. En algunos sitios donde se había restringido la movilidad de pasajeros, se logró de alguna manera permitir algún nivel de movilidad a través del transporte público. Se hicieron capturas por parte de la policía, capturas por parte de las fuerzas militares, incluso en medio de estar cometiendo hechos de flagrancia. Se incautaron municiones y bueno, digamos que yo creo que sí hubo acciones por parte del gobierno. El problema es que la contundencia y la imagen que se da del Clan del Golfo superan las acciones que realiza el gobierno y la comunicación que el gobierno hizo de las acciones tomadas. Y aparte de eso, pues lo que mostró el comentario del gobernador Aníbal Gaviria, lo que yo creo que demuestra es que hay dos elementos que valdría la pena analizar. El primero, en qué medida fue una tardía en algunos territorios y segundo, de pronto una debilidad en el liderazgo político que se le dio al manejo de las fuerzas militares. Como yo lo veo, uno de los objetivos, lo que buscaba era generar esa intimidación por parte de la población. Y los consejos a cabo en algunos territorios, el ministro de Defensa y el ministro del Interior liderando estos consejos de seguridad, y la imagen de quien estuviera liderando esos consejos de seguridad, muy seguramente el mensaje que se le enviara a la población en ese sentido habría sido mucho más fuerte, mucho más contundente en materia de que a través de su fuerza pública estaba haciendo todo lo posible por proteger a la población. Y en ese sentido yo creo que el impulso en gran medida por fallas en la comunicación y por fallas en el mensaje que le quiso enviar a la población en cabeza de sus líderes políticos. Está con nosotros Diego Alejandro Restrepo, coordinador de Paz y Conflicto y Derechos Humanos de Pares. Diego, gracias por estar con nosotros. Le pregunto en qué pudiera o qué tendrían que rectificar las fuerzas militares y la policía para evitar que acciones como estas que se han presentado en los últimos 4 días con el Clan del Golfo se vuelvan a repetir, porque realmente, como hemos venido viendo y como se ha visto en las últimas horas, sí causaron mucho daño. Hola, bueno, primero un saludo para Caracol, gracias por la invitación y un saludo al profesor Andrés Matías.
Bueno, el asunto de qué se podría corregir, yo creo que este es un problema de carácter muy complejo y muy amplio. El Clan del Golfo actualmente tiene presencia en 241 municipios de Colombia, es decir, en un cuarto del país. Está dedicado a distintas actividades económicas ilegales y legales. Entonces, tiene todo un portafolio de oferta criminal y vínculos también, relaciones con legales muy profundas. Entonces, creo yo que también esto se articula, digamos, esta amenaza armada se articula a toda una serie digamos, circuitos económicos legales e ilegales en los cuales participa, controla el Clan del Golfo. Entonces, yo creo que hay un asunto, aparte de lo que mencionaba el profesor Macías, por supuesto, uno podría decir, hay algunas acciones de la institucionalidad, pero como lo han denunciado distintas organizaciones sociales de distintos territorios afectados, especialmente al norte del país, es que no hay el suficiente despliegue para controlar esta amenaza armada tan grande, es decir, desborda la capacidad tanto de policía como de ejército. Lo cierto es que yo agregaría lo que ya se mencionó, un asunto muy complejo y es los posibles nexos que hay entre las fuerzas militares, la policía y el Clan del Golfo. Esto hemos recibido múltiples denuncias desde la Fundación Paz y Reconciliación, incluso la Iglesia Católica para el caso del sur de Chocó lo ha denunciado, cómo el Clan del Golfo opera de manera abierta y las fuerzas militares y la policía dejan hacer y dejan pasar. Entonces, una política, digamos, de manos cruzadas, mientras que el Clan del Golfo aterroriza a la población civil, asesina líderes y lideresas sociales, coopta los procesos organizativos y los amenaza, en donde los mayormente afectados son, bueno, población indígena, afrodescendiente, campesina. Entonces, creo yo que agregaría uno, las falencias en materia de inteligencia demostradas de la política de seguridad de Iván Duque, la necesidad de revisar y de atender las denuncias por relaciones entre fuerzas militares, policía y Clan del Golfo. Nada más el asunto de el excomandante, el exgeneral Barrero, acusado de ser alias el Padrino y de trabajar de la mano del Clan del Golfo en Nariño en actividades de narcotráfico, es una alerta sumamente grave que ya nos está llamando a buscar qué está sucediendo y a controlar ese problema que hay hoy en la fuerza pública. Entonces yo creo que son muchos problemas. El primero de ellos, o más bien yo le agregaría, la necesidad de identificar qué está pasando con las fuerzas militares y con la policía. Y hay denuncias, incluso salió un video en el cual en el departamento de Bolívar la policía desplazaba a unos hombres de civil con armas largas llevándolos a distintos barrios. Entonces, este es un asunto sumamente complejo al cual hay que atender y yo creo que ese podría ser uno de los caminos, pero ahí podríamos seguir en la lectura de este fenómeno. Pero le aclaro dos puntos. Bueno, hoy la policía aclaró que esos personas de civil, si mal no estoy, eran personas que hacen parte de la institución y hacían parte de un operativo. Pero más allá, yo no sé si uno pudiera hablar de una acción coordinada de Clan del Golfo con las fuerzas militares y la policía como institución. Yo no descarto, y obviamente yo no soy un juez para decirlo, pero yo no descarto que sea con miembros, pero no veo, o usted ve una acción institucional. Yo creería que hay que investigar, hay que ir al fondo del asunto porque hay unos indicios sumamente graves en los cuales, digamos, yo vincularía los distintos esfuerzos institucionales por callar a Otoniel, incluso por extraditarlo de manera ágil. Y entonces habría que identificar qué está sucediendo, por qué no se quiere que hable Otoniel de las relaciones, el máximo cabecilla del Clan del Golfo, hasta su entrega, captura, que también está, digamos, en discusión o que se había puesto sobre la mesa para no llamarle discusión. Yo lo que creo es que, digamos, que se hayan interrumpido las audiencias o, bueno, los espacios de diálogo con la Comisión de la Verdad y que se haya hecho ese esfuerzo por una extradición de manera ágil, aludiendo a un asunto de un plan de escape de Otoniel, pues también son elementos que hay que tener en cuenta para el análisis de esta situación. Sobre el tema de si es un plan, una política de gobierno,
Eso no lo sabemos, eso hay que investigarlo y para eso están las autoridades competentes. La Fiscalía debería entrar allí de manera muy juiciosa y esquemática a identificar qué es lo que está sucediendo y por qué en distintos territorios de Colombia, no es solo es uno, no es solo el sur del Chocó, no es solo Nariño, sino el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá chocuano antioqueño, el sur de Córdoba, Bolívar, Sucre. Entonces, allí habría que identificar qué está pasando, si es que son unos miembros como usted lo estaba planteando, o si es que hay algo detrás de esto que hay que investigar. Lo que nosotros decimos como Paz y Reconciliación es que esto hay que investigarlo de manera urgente, que es un problema trascendental sobre el cual las autoridades deben poner la lupa. Macías, vuelvo con usted. Para quienes no lo tienen tan claro, y les ruego respuestas cortas y son tan gentiles, ¿qué es el Clan del Golfo? Porque en estos días se está hablando mucho del Clan del Golfo, no solo por estas acciones violentas, sino, bueno, a raíz de la extradición de Otoniel. Pero para quienes no lo tienen tan claro, ¿qué es el Clan del Golfo, profesor Macías? Bueno, un resumen muy rápido. El Clan del Golfo tuvo su origen en el Urabá, y que en algún momento se a denominar los urabeños, un grupo armado ilegal con una relación muy directa con esas Estados Unidas de Colombia. Precisamente podríamos hablar de Don Mario, que liderando el bloque Centauros, a conformar este grupo, personas que habían hecho parte del EPL, y dentro de esos estaban Giovanni, dos hermanos, que empezaron a adquirir o a tener el control de este grupo una vez Don Mario fue capturado en 2009. Después, alias Giovanni, uno de los hermanos Úsuga, fue dado de baja, y lo que estos dos hermanos habían empezado a conformar como un clan familiar bajo el liderazgo de Otoniel. Y digamos que a lo largo esa evolución de este grupo liderado una vez por Otoniel, empezó a crecer, empezó a denominarse también de Colombia, empezó a tener mayor control en diferentes zonas del país. Luego ya mencionaba algunas, podemos también empezar a hablar de su interés de relacionarse con algunos otros grupos y tener presencia en Catatumbo y con Venezuela, un grupo dedicado sobre todo pero no podríamos hoy limitarnos solamente a un grupo interesado del narcotráfico, sino de otras rentas ilegales como minería ilegal, e incluso algunas rentas derivadas de como sombras de corrupción en diferentes municipios. Ahora voy con el profesor Restrepo, le hago esa misma pregunta para una respuesta rápida. Según su visión, ¿qué es el Clan del Golfo? Bueno, ya como el profesor Macías lo señalaba, el Clan del Golfo es una estructura criminal sucesora del paramilitarismo. Es hoy en día el grupo armado ilegal criminal más grande del país. Tiene relaciones con el crimen transnacional, especialmente a través del cartel de Sinaloa. Esa relación les ha permitido también modernizar y tecnificar procesos, como lo señalaba, por ejemplo, el profesor, en materia de producción de clorhidrato de cocaína, haciendo más eficiente la hoja de coca para, es decir, producir con menos coca, más cocaína. Eso está relatado también a nivel general en los informes de Naciones Unidas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entonces, básicamente tenemos hoy una estructura de crimen organizado transnacional con presencia en alrededor del 25% del país, con control territorial, con relaciones con el crimen transnacional y con una capacidad de despliegue de violencia enorme, entre lo que se cuenta asesinato a líderes y lideresas sociales, masacres, tortura, desplazamiento, desaparición forzada. Aparte de eso, como ya se mencionaba, tiene un portafolio de servicios criminales amplísimo que no podría reducirse a las economías ilegales, digamos, clásicas en el marco de la guerra, que son el tema de los cultivos de uso ilícito, la minería criminal, la deforestación. Cabe señalar que en materia de minería criminal tienen un poder significativo también, especialmente con el control de la producción ilegal de oro en las zonas del Bajo Cauca antioqueño. Eso sería como un pequeño balance de qué es hoy y qué significa el Clan del Golfo.
Les pregunto a los dos y vuelvo con el profesor Macías. Esa extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos, ¿cómo va a influir en la recomposición de esta organización? Le pregunto a los dos, arranco con el profesor Macías. Algo muy... Y yo creo que desde la captura, lo que demostró, la incidencia que va a tener es una que había más o menos logrado a este clan del Golfo, se fue y dejó el liderazgo muy repartido. Yo creería que de Otoniel no marca el fin del clan del Golfo, una reestructuración de la forma como el clan venía organizando. Un clan que es centralizado, pero que yo creo que a partir de ahora va a ser aún más descentralizado, donde el liderazgo regional de las cabezas de este grupo dispersos en diferentes regiones más relevancia. Entonces va a seguir siendo posiblemente un solo grupo de gaitanistas de Colombia, por lo que el nombre implica, pero aún más descentralizados. Cada líder va a tener mayor relevancia en las decisiones que se tome a nivel regional, y eso va a hacer como que se cambie la forma como este grupo operaba, cómo se estructuraba y cómo va a seguir manejando sus rentas criminales. Profesor Restrepo, la misma pregunta. ¿Cómo se van a recomponer las fuerzas al interior de esta organización criminal luego de la extradición de Otoniel? Se habla de dos alias, uno Chiquito Malo y otro que en estos momentos no recuerdo el nombre, que serían como los dos posibles cabecillas visibles de esta recomposición de esta organización criminal. Sí, bueno, no, yo comparto también la visión del profesor Macías sobre la eventual descentralización o profundización de la descentralización de la organización criminal. Creo que estas divisiones también ya venían desde antes, siendo Otoniel el jefe, cabecilla de la organización criminal, pero coincidimos en que no marca el fin del Clan del Golfo. La extradición de Otoniel no marca el fin del Clan del Golfo como lo había supuesto incluso el presidente en el comunicado cuando tras la captura de este cabecilla. Entonces hay una reconfiguración y que va a depender especialmente de los escenarios territoriales en los cuales se desenvuelve el Clan del Golfo. Sabemos, por ejemplo, que el Urabá en su conjunto, el sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, va a mantener una estructura clásica de autodefensas gaitanistas de Colombia. No obstante, en los propios territorios seguramente esto va a ser más descentralizado, especialmente lo que impacta en la costa atlántica. Les pregunto ahora y vuelvo con Andrés, con el profesor Macías. ¿Cómo replantear, digamos, si es que hay alguna manera de hacerlo por parte de las fuerzas militares, de la policía, del Estado mismo, el enfrentamiento o la estrategia para evitar que hechos como los que se presentaron en estos 4 días se vuelvan a repetir? Porque la posición del gobernador de Antioquia realmente es muy dura. Habla de zonas donde literalmente no se ejerce el control, profesor Macías. Bueno, es una decisión muy, muy compleja que sin duda alguna debería ser gran parte del discurso, del debate político que se debe librar en época de campaña. Cómo enfrentar a estos. No son grupos guerrilleros, no operan como grupos guerrilleros, no jerarquía piramidal, y por lo tanto la forma en que se enfrentan debe ser diferente. Debe partir de ese liderazgo político en cabeza de quien y ministro de Defensa para enfrentar a estos grupos, donde al no tener esa estructura piramidal, enfrentar a las cabezas, a los cabecillas, no es la herramienta más que deje ver el mayor éxito de esta lucha, porque se quitan a las cabezas y surgen nuevos liderazgos, como lo mencionabas, después de Otoniel están alias Siopas, alias Chiquito Malo, alias Gonzalito, y así van a seguir surgiendo, sobre todo porque lo que buscan estos grupos es controlar sus rentas criminales, no tienen ningún otro interés, territorio y controlan a la población, y en ese sentido el enfrentamiento a estos exclusivamente enfocándose en las cabecillas o primordialmente enfrentando a los cabecillas, sino recomponiendo ese tejido social, debe estar allí para proteger a la población y evitar que la población sea controlada o coercionada por estos grupos armados ilegales. Es una tarea muy difícil, requiere un respaldo enorme a las fuerzas militares
todo fortalecer la imagen de las fuerzas militares de cara a la población. Es algo que no se hace un día para otro, toma tiempo, pero hay que seguir trabajando en eso de manera muy urgente. Profesor Restrepo, la misma pregunta para una respuesta rápida, le agradezco. ¿Cómo enfrentar, cómo debería ser la estrategia para enfrentar a esta organización criminal? Bien, como ya se ha dicho, esto no se soluciona de la noche a la mañana, es un problema de largo aliento. Lo primero es que en función también de lo que planteaba el profesor Macías, no se debe aludir solo, digamos, a esa estrategia de cortar la cabeza de la culebra y ahí vamos a acabar con el problema. Yo creo, digamos, que en función de este nuevo tipo de amenaza hay que, uno, fortalecer la inteligencia militar para dar golpes de carácter estratégico. Dos, desarrollar una ley de sometimiento a la justicia que realmente tenga una serie de incentivos para desescalar esa violencia organizada de este grupo. Tres, como se decía, como lo decía el profesor, una reconstrucción del tejido social que va a estar atravesado también por la implementación del acuerdo de paz, en donde se tenían distintos elementos para apoyar a las poblaciones que habitan en los territorios más afectados por la guerra. Esos tres elementos creo yo que buscarían, digamos, mitigar, minimizar todo este proceso, aparte de que el Estado lleve una oferta más amplia que la militar a estos territorios más afectados por la violencia y que, le añado el punto, la necesidad de hacer las investigaciones pertinentes para identificar las relaciones entre miembros de grupos de la fuerza pública y miembros del Clan del Golfo o el Clan del Golfo en su conjunto. Profesor Restrepo, vuelvo con usted, arranco con usted y luego voy con el profesor Macías. Pregunto, ¿cualquier persona desprevenida podría comparar al Clan del Golfo con estructuras como la de las disidencias de las FARC e incluso el ELN? Empiezo con usted, profesor Restrepo. Bueno, yo creo que hay unas diferencias, quizás, si se le puede llamar en el caso del ELN, históricas, frente al tipo de configuración de la organización. El Clan del Golfo ha sido una estructura vinculada especialmente con temas de crimen organizado y crimen organizado transnacional, como ya lo decía, para lo cual, bueno, se ha implementado o se ha buscado realizar una estrategia desde un sometimiento a la justicia. Para el caso del ELN, tenemos un panorama distinto en donde ha tenido en distintos momentos de la historia del país un reconocimiento, digamos, como un actor armado insurgente con el cual, digamos, se debería buscar diálogo y negociación, que es el camino que debería retomar cualquier gobierno entrante en Colombia. La posibilidad de negociar y buscar una salida negociada al conflicto de carácter militar, pero también social y político que pueda estar allí en el caso del ELN. En el caso de las disidencias de las FARC, pues es un caso también distinto. Las disidencias de las FARC pues fueron en algunos casos, algunos miembros de FARC reincidieron en actividades ilegales, salen del proceso de paz, ya no son su juez natural, ya no es la Jurisdicción Especial para la Paz y deben asumir, digamos, que su juez natural es la Fiscalía, es la Justicia Ordinaria y bueno, también su accionar, lo que hemos identificado es que se vincula con especialmente temas de economías ilegales principalmente. Ahora, también han intentado reivindicar unos discursos políticos, pero honestamente, digamos, esas fueron las reglas del juego, eso es lo que está planteado en el acuerdo, se salieron de la negociación, luego su juez natural es la Justicia Ordinaria, la Fiscalía, y tienen otro proceso que quizá podría ser el de ley de sometimiento a la justicia. Profesor Macías, le hago la misma pregunta. Para terminar, ¿se puede comparar al Clan del Golfo con el ELN y las disidencias de las FARC? Pues yo a lo que ya diría que son comparables solamente en el hecho que son grupos armados ilegales, pero en ese sentido no son el mismo tipo de grupos. El Estado los debe con la mayor fortaleza posible, pero cada uno tiene diferencias en la forma como actúan y en la forma como se pueden acabar de alguna manera a través de una ley de sometimiento, en algún acuerdo o alguna acción similar. Y es que el Clan del Golfo, como ya lo hemos mencionado, distribuido en diferentes partes del país, de coordinación entre las facciones, o por lo menos así lo había en el momento. Es diferente eso a la forma como están organizadas las disidencias. Las disidencias no tienen ese nivel de coordinación entre un grupo y intereses que son netamente independientes
bien sea por ubicación geográfica o por los liderazgos que tienen, pero no tienen ese mismo nivel de coordinación entre un grupo y el Clan del Golfo. Y en el caso del ELN, por ejemplo, el ELN es un grupo que viene con de años atrás, que de pronto no tenga la misma fortaleza, esa connotación política y donde primen más las rentas ilegales que buscan obtener de su presencia territorial, pero son un grupo con un componente más fortalecido que tienen por lo menos una agenda de negociación. El Golfo no lo tiene, el Clan del Golfo busca, por el contrario, un mayor control de sus rentas ilícitas en diferentes partes del país y eso es lo que más les importa. Entonces son grupos totalmente diferentes que se deben enfrentar de manera diferente. Pues bueno, estas han sido algunas de las conclusiones de lo que significa esta amenaza para el país, luego de los 4 días de este llamado paro por parte del llamado Clan del Golfo. Profesor Diego Alejandro Restrepo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesor Macías, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a Diego por su compañía y una feliz noche para toda la audiencia. Hasta aquí, Sala de Prensa. Muy buenas noches.